Yo soy otro tú. Me acuerdo que empezó como un blog cuando todavía existe, no sé si se usa tanto ya, Blogspot. Blogspot era un espacio donde uno podía como crear su propio muro y escribir cosas y dejarlas ahí. Podías asociar enlaces y cargar videos de YouTube. Eh, bueno, varias cosas en ese momento. Cuando lo descubrí, yo si mal no recuerdo fue 2000, no recuerdo si fue 2011 o 2013 que lo empecé y, y bueno, mi intención en ese momento fue volcar las cosas que me iban surgiendo, reflexiones. Siempre desde chiquita me gustó escribir mucho, así que empecé a escribir, compartir material que me parecía interesante y, y así nació. No era Blogspot, era blogger.com con doble G y empezó todo en agosto de 2012. Recién estuve chequeando la data. Piensen que ya hace más de 11 años. En ese momento me acuerdo que estaba había descubierto todo lo que es el calendario maya y lo seguía mucho a través de Federico de Robertis, que lo pude conocer en persona en una librería, en una presentación de uno de sus libros en Rosario, que ya falleció. Y nombré el blog Yo Soy Otro Tú, justamente porque los mayas tenían ese saludo que era Inlakech, yo soy otro tú, al cual respondían Jalaken, tú eres otro yo. Y ese fue el nombre que le puse. Y hay muchos escritos que después, con el tiempo, cuando hace poco tiempo empecé con los podcasts en Spotify, lo transformé en algún episodio del podcast, como Deja un espacio en blanco, hay algún otro, ahora no recuerdo bien. Bueno, para no faltar a la verdad tendría que chequear fechas, porque la verdad es que yo fui incursionando en diferentes mundos por curiosidad propia y, por ejemplo, practiqué yoga muchísimos años en el gimnasio de la facultad de la UNR, donde yo estudiaba licenciatura en economía. Al mismo tiempo siempre estuve estudiando diferentes aspectos de la música con profes particulares, siempre canto, vocalización, y iba mechando un poco con guitarra, con cajón peruano, bongo, piano, lo que iba surgiendo. Pero desde el lado, digamos, de la introspección o de convertirme en lo que ahora hago, de alguna manera mi vocación, digamos, encontrar mi vocación tuvo que ver mucho con una búsqueda interna mía y con curiosidad sobre todo. Recuerdo haber estado en un curso de eneagrama que desconocía totalmente, nunca había escuchado de eso, y bueno, hice el curso y al final después me propusieron ser como una especie de ayudante del curso que seguía. Ahí estuve un tiempo aprendiendo de eneatipos. Para ese momento yo creo que ya había indagado en bio-neuroemoción, biodecodificación. Había descubierto a Enrique Corbera en YouTube. Y bueno, la vida me fue llevando por sincronías a que justo proponga su formación en Argentina, en Rosario, a 2 cuadras de mi casa, en un hotel de ahí de Rosario. Así que ahí fue mi primera apertura, mi primera entrada en este nuevo paradigma de la biodecodificación, que fue un antes y un después. No recuerdo si ya estaba yo siendo instructora de yoga. Una amiga me comentó que lo había hecho, me propuso, me invitó, me impulsó un poco a hacerlo. Como hacía 10 años que yo lo practicaba sin saber muy bien qué hacía, pero me hacía bien. Hice el instructorado de yoga. Después también, no recuerdo bien cómo, pero hice la especialización en yoga infantil. Di clases en un jardín ahí en el Boulevard Oroño. Entre medio de todo eso hubo un parate con biodecodificación y creo que ahí fue que me metí con el yoga. Después siempre me gustó la astrología, ya desde 2000, no sé si de 2008, 2010. Yo seguía a mi astral en YouTube, no recuerdo cuándo ella empezó, pero me acuerdo que no era conocida todavía y me gustaba muchísimo la astrología, siempre lo tuve ahí como algo que en lo que indagaba y leía y
y observaba y escuchaba y buscaba material, y el tarot estuvo siempre desde el plano, desde lo familiar. Así que, si mal no recuerdo, empecé por un lado acompañando desde el yoga, con grupos a los que les daba clases, después con las clases con los niños, después empecé con las sesiones de biodecodificación. En el medio de eso, mi amigo Rubén, que lo conocía por bio, español, más adelantado que yo, incluso él trabajó en el grupo de lo que era la parte, digamos, de Enric Corbera y sus profesores y las personas con las que iba a dar los cursos a diferentes lugares. Tenía ganas de aprender tarot, me dijo si no lo acompañaba, y ahí fuimos, pero el tarot ya en mi casa era algo, no decir cotidiano, pero era parte del folclore de mi familia. Mi papá los domingos a veces nos leía las cartas con las cartas de jugar al chinchón, a cualquier juego de mesa, con las españolas, y me acuerdo que nos anotaba lo que salía, y eran esos domingos de compartir el mate ahí con mis viejos, y que él en el medio de esa secuencia hiciera eso, pero bueno, nunca nos explicó, ni yo entendía mucho nada, sí me divertía la situación. Y bueno, después la vida me fue trayendo esa data de vuelta. Me acuerdo de comprar el primer deck de tarot, que era el de Rider White, pero no sintonicé para nada, no me generaba nada, no había como ningún tipo de nada entre el tarot y yo. Y empezamos a ir a un par de clases, llegamos a ir nada más con mi amigo Rubén, y ahí empezó todo. En una segunda instancia logro avanzar con biodecodificación, bioneuroemoción, que había hecho con Enric Corbera, donde aparece esta pareja de Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi, que son una pareja que estudiaron con Enric, pero que ellos profundizaron y le agregaron la parte del chamanismo, le agregaron otras lógicas de la chacana, etc. Y armaron lo que se llama el camino humano puente. Y me resonó muchísimo porque siempre en cada camino que fui recorriendo fui muy de tener un sentido, un pensamiento crítico. Siempre prestaba atención a lo que no me cerraba o a cosas que no me hacían tanto sentido, donde también veía que había mucho fanatismo. Generalmente se terminaba como la gente fanatizando mucho con quien transmitía la información. Entonces iba entrando y saliendo, ¿no?, de estos espacios, de estos colectivos, de estos espacios grupales de aprendizaje, en la medida que iba sintiendo que dejaba de ser coherente con mi manera de entender y de ver la vida. Y bueno, de ahí empecé el camino humano puente. Pero antes de todo esto, acabo de recordar que participé en una época también cuando incursioné en lo que son las flores de Bach, no como una persona que sepa darlas, sino alguien que quería recibirlas, pero en realidad tenía una amiga que iba a visitar mucho a Erika. Erika es una persona que es parte importante de mi recorrido porque es alguien que a mí me daba curiosidad escuchar sobre ella, y había hecho toda una idea en mi cabeza de quién era, y por curiosidad fui a conocerla y entré en este mundo también de las flores de Bach, de las piedras, de las esencias, digamos, y de ahí, bueno, Erika también trabajaba mucho a veces con diferentes mazos de cartas, de ángeles, de diferentes cosas, y bueno, no sé si habré ido como 7 años, al menos estar conectada, de ir cada tanto a visitar a Erika, que me dé algunas esencias, etcétera. Y ella me habló en un momento de una escuela de metafísica, y me había dicho de una y yo terminé en otra por confusión mía, pero uno siempre termina donde tiene que terminar, y terminé en la escuela de metafísica Madre María, donde también iba y escuchaba un montón de cosas que me resultaban no sé, totalmente ajenas quizás, o por ahí a mi parte más práctica. Hablaban de ángeles, de rayos, también se tocaban cuencos. Fueron las primeras armonizaciones con cuencos que viví ahí en primera persona. Fui mucho tiempo, un tiempo dejé, otro tiempo volví. Bueno, había un montón de información ahí que nos daba, no recuerdo el nombre de la mujer, me acuerdo mucho de ella, de su cara, pero no me acuerdo su nombre. Y así, por curiosidad, me fui metiendo un poco en diferentes mundos o submundos de todo lo que es el 99% que no se ve.
y nunca lo pensé como una profesión o como una vocación, más bien me parece vocación de servicio, sino que era algo muy que a mí me llamaba la atención, me hacía hacerme preguntas que me parecían más interesantes. Y bueno, así fui entrando un poco por todos estos caminos que todos se iban nutriendo, creo yo, mi vocación de servicio, que es algo como que uno lo lleva adentro y se va como una semilla, ¿no? Se va desplegando, abriendo, brotando. Pero bueno, fue un poco de todo esto, ¿no? De lo que yo viví en mi historia familiar, que ese será parte de otro videito, donde les cuento un poco quién soy. Pero el recorrido tiene desde escuela de metafísica, yoga, y todo lo que es la filosofía del yoga, un curso de milagros muy importante en mi vida, apareció al mismo tiempo que Enrique Corbera y la bioneuroemoción, también luego Humano Puente, entre medio de todo eso el Enneagrama, que fueron un par de años creo, Enneagrama con sus eneatipos y toda esa información milenaria de la India, también el tema de las flores de Bach, las esencias, las piedras, los ángeles, todo esto de otros planos, de otras vibraciones, la meditación, el compartir eso con otros grupos también, el dar lo que recibiste o lo que fuiste aprendiendo y ponerlo en práctica te da mucha información nueva, te da experiencia. ¿Qué más? La astrología, seguro sí, la astrología también en un momento, al terminar Humano Puente, creo que fue, antes de empezar Humano Puente, porque Humano Puente lo conozco porque estaba haciendo un taller de astrología con un profe que era actor y astrólogo, es actor y astrólogo. Entonces el taller estaba re bueno porque era un taller de pasar por el cuerpo y poner en el cuerpo y a través del cuerpo entender los signos y las casas y todo esto de la data de la carta astral natal. Ahí conocí cuál era mi ascendente, conocí un montón de data que si bien venía siguiendo a mí, etcétera, no había sintonizado mucho con eso. Y ahí en un momento también fue que conozco una compañera, que es la que, Nadia, negra, que me cuenta que ella está haciendo Humano Puente, a raíz de una situación que yo tuve, hacemos una sesión y ahí entró. Siempre generalmente fui yo primero a vivenciar lo que quería después aprender. Generalmente iba yo a aprender, iba yo a tener una sesión, a experimentarlo y luego aprenderlo profundamente o especializarme en eso y brindarlo. Y así fue todo, que yo lo asocio desde la parte astrológica, a quien le gusta, con mi sol en Escorpio en casa 6, que tiene que ver con Virgo, con lo virginiano, con el día a día, con la práctica, con el dar servicio. Y el sol en Escorpio es también la conciencia de lo profundo, de todos los procesos que son de crisis y transformación, de cambios profundos, ¿no? de radicalización, digamos, del cambio, y de alquimia, y de todo lo esotérico, lo misterioso, lo oculto, de eso que no se habla tanto, que es el 99%, y mi casa 10 de vocación también, con energía Piscis, que tiene que ver mucho con la espiritualidad y con el ser, y con elevarnos, con conectar con esa parte más etérea que habita este cuerpo. Y mi ascendente Tauro con mucho de Géminis en casa 1, que esto es tan importante en mi vida desde que nací, la comunicación. Por eso el canto, desde que tengo 2 años que canto, y cantar siempre fue para mí mi cable a tierra personal, mi terapia única personal, la que me trae al centro en cualquier tipo de circunstancia y me acompaña a lo largo de la vida y me conecta con una plenitud impresionante. Y lo que hago, mi vocación, también es algo pleno, pero que es algo que yo doy a los demás. En cambio la música es algo que yo tomo para mí. Así que es espectacular, ¿no? Si bien obviamente uno lo comparte, la música, y es parte de la comunicación también, son como ese ida y vuelta, ese tomar y dar, ese dar y recibir, en el que habito. Bueno, el blog empezó a cambiar de forma en realidad a medida que iban apareciendo nuevos formatos digitales para compartir, para comunicar.
primero empezó el blog que eran escritos y que eran videos que yo compartía de cosas que me interesaban, o lecturas también que compartía porque escritos de otras personas. Bueno, era un espacio para compartir, pero a través mucho de lo escrito y también de un poco de video, música y de todo lo que era el calendario maya, que me acuerdo que lo compartía ahí. Después, bueno, cuando fue apareciendo Facebook, armé la página, la fanpage de Yo Soy Otro Tú, donde pasó a ser como el formato de blogger, pero en Facebook. Después, creo que fue, no sé si fue Instagram, primero fue YouTube, creo. Yo ya tenía un canal de YouTube donde compartía mucho la música de lo que hacía y lo fui transformando más a un canal de conciencia, de compartir, bueno, mucha información de biodecodificación. Después empecé a compartir tarot. Me acuerdo mucho y debo agradecer mucho a Esencia by Mariana, que es de Perú, y ella fue la que un poco me abrió las puertas a Perú, que Perú ha sido un espacio donde yo he podido compartir y me he sentido muy valorada y me siguen pidiendo mis servicios. Esencia by Mariana tenía su página de Instagram de astrología y yo estaba con tarot, y recuerdo que, bueno, yo soy mucho de comentar, de hacer feedback con las páginas y las personas y el material que me interesa, que es valioso. Me gusta mucho valorar y agradecer y aportar. Y Mariana fue quien me dio la oportunidad de hacer mi primer webinar. Fue un voto de confianza enorme para mí de alguien que no me conocía, para que yo hiciera me acuerdo que Júpiter ingresaba en Escorpio, creo que así fue, y ella me dio la oportunidad de que ella hacía la parte astrológica y yo dejaba un mensajito de tarot, y después además regalamos lecturas de tarot para las personas que recién me estaban conociendo y que habían participado del webinar. Y bueno, la verdad que fue un salto enorme para mí, me abrió a todo un mundo, a todo Perú, y conocí personas hermosas que aún sigo en contacto. Y bueno, y después todo fue como cobrando fuerza, ¿no? Fui también con Instagram armando un poquito, dándole un orden a lo que quería compartir, una frecuencia. Creo que entender el tema también de la astrología cuando empecé a profundizar en astrología y vi toda esta secuencia de las lunas nuevas, las lunas llenas, empecé a combinar el tarot con la astrología y a que me ayudara eso a tener un orden, una lógica, porque cuando uno tiene este tipo de vocación, no es horario de oficina, no es de lunes a viernes. En mi caso es algo que yo disfruto mucho, así que en general no tengo horarios, obviamente sí dentro de lo normal, de lo posible, pero me refiero a que no hay un horario establecido fijo, sino que bueno, todos los días uno va generando material, surgen sesiones, a veces hay semanas llenas de sesiones, a veces hay semanas donde no hay ninguna sesión, y fui organizándome para ir como acompañándome y sosteniendo este camino de la mejor manera posible, porque es complejo el desorden para el ser humano, y el tener una ruta, un por dónde, un orden, ¿no? El orden que uno le quiera dar o que le pueda dar, para uno poder llevarlo bien, sostenido y acompasado, está buenísimo. Así que esto de generar los videos y el material de lunas nuevas, de lunas llenas, después armar un grupo de difusión para compartir un poquito más. A mí siempre me gusta compartir más de como, aunque estemos lejos y hay muchas personas que ni nos conocemos en persona, sí, físicamente, pero que uno resuena y lo hace más personal, ¿no? Siempre tengo esa forma de comunicar como muy cercana. Cualquier persona que ha entrado en contacto con cualquiera de mis canales o conmigo en alguna sesión, sabe que tengo esa forma de comunicarme y de compartir, me gusta que sea cercana. Siempre entendí este espacio como un espacio de estamos yendo todos y todas en grupo en este camino evolutivo, en la vida, en la experiencia, en los aprendizajes. Siempre me sentí desde un lugar como más acuariano, en red, no tanto desde un lugar de más capricorniano, jerárquico, de yo estoy acá con el saber y lo transmito. Creo que ahí tiene que ver mucho toda mi parte más social, el recorrido social que tengo también de brindar servicio a nivel de participar de grupos que trataban de acompañar a otros grupos sociales más vulnerados, como, no sé, ir a diferentes barrios de Rosario
muy vulnerables y frágiles en todo sentido, a apoyar, a ayudar, a dar una mano en lo que se necesitara, apoyo escolar, talleres de arte, talleres de guitarra. Y ahí me acuerdo que en una de las primeras agrupaciones, nunca fueron de partidos políticos, pero sí se hacía política y se aprendía sobre política en el sentido de, por ejemplo, conocí a Paulo Freire, yo no sabía quién era, entré por casualidad, diría yo, había diferentes áreas en la agrupación y yo entré en educación popular y bueno, ahí me hablaron de Paulo Freire, conocí esto de este aprendizaje que es un ida y vuelta, que no es que alguien tiene el saber y el otro es el depositario de ese saber, o el que lo recibe, digamos, sino que siempre que estoy compartiendo, enseñando, transmitiendo un saber, también estoy aprendiendo de la persona que lo recibe y es un ida y vuelta. Y creo que ese transitar esa época, mis primeros años en Rosario también, es parte de la forma en la que yo doy el servicio que doy más ahora por ahí en lo esotérico, espiritual o como lo quieran llamar, o holístico. Y también hay otra cosa que siempre digo cuando hablo un poco de desde dónde comparto y hago lo que hago, que digo que soy un poco anti-sindicato de lo holístico en el sentido de que soy una persona muy práctica, una persona común y corriente. Quizás por eso la vida me fue llevando a hacer lo que hago y a ponerme en este lugar, porque también es un lugar de responsabilidad para mí, porque muchas personas depositan en uno la confianza de que uno los acompañe en procesos difíciles, vulnerables, y yo realmente lo tomo con mucha responsabilidad y para mí no es algo comercial. Me honra muchísimo cuando alguien me escribe consultándome, aunque sea una preguntita que me haga o algo, y entiendo la responsabilidad que tengo en lo que el feedback que voy a dar. Pero me siento como una persona muy como, digo que todos somos comunes y corrientes, pero me refiero a que no estoy subida a ninguna fantasía de tener algún poder diferente a los demás o no sé, ser más espiritual que los demás o para nada. Para mí soy un ser humano como todos y todas y la vida me fue poniendo en este lugar. Yo quería hacer música, mi viejo creo que quería que fuera licenciada en economía. Intenté hacer ese recorrido, de hecho casi terminé la carrera y parte también de mi aprendizaje y todo al final uno se da cuenta, y quizás estoy compartiendo esto, estoy a semanas de cumplir 39, tengo 38 y creo que se me dio por compartir esto porque voy entendiendo que todo lo que uno va viviendo, a veces que parece desconectado una cosa de otra, en realidad todo va nutriendo el mismo ser, ¿no? El mismo guión, el mismo personaje que encarnamos y todo se termina mixeando ahí, ¿no? No hay algo que quede como en partículas estancas dentro de uno, tipo cajones, no. Todo se va mixeando, todo va nutriendo y todo va dando como, ¿no? Va masterizando esto que traemos a nivel más de piedra bruta, digo yo siempre cuando explico astrología, esta configuración que es como un diamante bruto con el que nacemos y vamos masterizando y vamos perfeccionando y vamos evolucionando con eso, vamos haciéndolo, le vamos sacando cada vez más brillo, digamos, lo vamos comprendiendo más, lo vamos dejando ser cada vez más también, pero el camino, las experiencias, cada persona con la que uno se va encontrando y cada mirada y perspectiva que uno va aprendiendo o recorriendo también hace de, ¿no? A cómo uno después comparte y desde dónde, y uno va aprendiendo cada vez a compartir de manera mejor, de manera más más auténtica, ¿no? Y esa era siempre fue un poco dejarme llevar, pero siendo yo misma. Por eso les digo también, sé que en todo este tema de la espiritualidad, el ego espiritual y mucho de la New Age, muchísimas personas caen sin querer, obviamente, quizás sin darse cuenta, en los fanatismos, el ego va creyendo que, o nos va haciendo creer, ¿no? La parte egoica que estamos por encima de o somos mejores que, no existe eso para mí. Para mí, por ejemplo, mi parte de mente curiosa y de espíritu aprendiz que siempre tuve, desde chiquita fui de mis hermanas la que le agarró el síndrome del por qué. Me acuerdo de perseguir a mi mamá con ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué?
porque uno tiene esa hambre de, no tanto sé si de entender, sino de conocer, wow, ¿no? De la curiosidad, de wow, de ir sorprendiéndose. Y para mí esto de no perder esa capacidad de sorprenderme es lo que conmigo misma y con la vida y con las diferentes miradas que hay en la vida, es lo que me ha ayudado a transitar esto de esta manera y confiar en mi curiosidad, seguir mi curiosidad y también saber hasta dónde, para qué, cuándo ya como suficiente. Pero bueno, el recorrer tantos lugares, uno va viendo también qué es lo que pasa con muchos de estos lugares, que esta tendencia al sindicato de la New Age, digo yo, ¿no? Que para mí significa como muchas personas que quizás el ego las termina llevando, vendiéndoles una ilusión de que que tienen la vida más resuelta o que son mejores o que están por encima o que la verdad me parece como que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, por eso siempre comparto esta mirada, esto que les estoy diciendo, que por ahí es muy personal, porque no es que porque yo hago lo que hago, a veces cuando de qué trabajás me preguntan, digo, bueno, yo no trabajo, porque para mí la palabra trabajo viene de, a mí me gustan mucho las palabras y el origen de las palabras, otro de mis facetas. Entonces siempre tuve esa curiosidad de dónde surgió una palabra, para qué se usaba, cómo se fue cambiando el significado. Y si bien entiendo esto de que el trabajo es dignidad, etc., la palabra trabajo tiene un origen de sufrimiento, de esclavitud. La pueden buscar, etimología de la palabra trabajo, entonces no me gusta, soy muy hincha con las palabras, eso fui aprendiéndolo también con el tiempo, a empezar a elegir realmente las palabras con las cuales me expreso. Y para mí es vocación, además, es una vocación de servicio. Y cuando cuento cuál es mi vocación, además de hacer siempre hago esta salvedad al tema del trabajo y ya como que la gente un poco que es reticente a veces a eso. Y cuando digo lo que hago, bueno, la gente piensa que uno vive 24/7 así. Y si bien es cierto que mi mente y todo yo lo voy viendo desde la bio que es un paradigma que te cambia la forma de ver la vida, y si bien sé de tarot, y no es que todo el tiempo estoy con ese tema, mis conversaciones con las personas que convivo, que intercambio, que comparto en el día a día, son de cualquier tema. Cualquier persona que me conoce más cercanamente sabe que conmigo se puede hablar de cualquier cosa, porque a mí me interesa la charla, me interesa el intercambio de ideas. No soy evangelizadora de lo que hago. Lo valoro, lo respeto, tampoco soy una persona que se tire las cartas todo el tiempo, que mire su carta astral todo el tiempo. Le tengo mucho respeto porque es algo que siento que la vida me puso ahí, y no es algo que yo quizás creí que era mi vocación, o que era lo que me iba a tocar ser para la sociedad, por decir así, para mi contemporaneidad. Así que por eso le tengo mucho respeto, y creo que por eso mismo logro ser bastante objetiva y neutral al momento de simplemente ponerme como canal que transmite, traduce, que entrega el mensaje. Me llamo María Gabriela, o sea, Gabriela, que es el mensajero, la mensajera, y ese es mi rol un poco, ¿no? Transmitir mensajes, compartir información, pero con la total libertad de la otra persona de confiar plenamente que la persona va a saber qué tomar de eso, qué hacer con eso. Mi rol no es ese, mi rol solamente es transmitir, entregar el mensaje, compartir desde lo que he recorrido y aprendido, y soy súper respetuosa de eso. Eso es un poquito más de este espacio y de mí.